Oremos al Señor, oremos a Dios. Vamos a culminar hoy este precioso libro de Habacuc. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia por la obra preciosa, gracias a la obra preciosa de Jesucristo en la cruz. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando de que ahora tenemos entrada libre ante tu presencia. Gracias a Cristo. Gracias a que Cristo murió por nuestros pecados, Señor, y pagó lo que nosotros debimos haber pagado. Padre, ahora háblanos e instrúyenos por medio de tu palabra. Aliéntanos y anímanos. Obra, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Te lo pedimos esto en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Lecciones de un profeta transformado. Esta semana le predicaba a los matrimonios de nuestra iglesia y les hice una pregunta. ¿Desean un matrimonio cristiano mejorado o un matrimonio cristiano transformado? Esa misma pregunta ahora quiero trasladarla a cada uno de nosotros. ¿Queremos una vida cristiana mejorada o una vida cristiana transformada? No es lo mismo una vida mejorada que una vida transformada. Una vida cristiana mejorada es una vida que utiliza su fuerza de voluntad para cambiar. Y no puede cambiar. Pero una vida transformada, una vida cristiana transformada, es una vida que ha sido transformada por una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y que nos permite experimentar todas las bendiciones espirituales. Una vida transformada no la hace uno, la hace Dios en nuestra vida. ¿Es posible experimentar una vida cristiana transformada por Dios? Claro que sí. Pablo lo dice, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No vale la pena. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahí está la clave. Nota, mi hermano, no tenemos que imitar al mundo. El mundo vive con sus tics, ¿no? Con sus libros de autoayuda. No imitemos al mundo. Nosotros dejemos que Dios sea quien nos transforme cuando cambia o transforma nuestra forma de pensar. Nueva forma de pensar, nueva forma de vivir. Dios no quiere mejorarnos, Dios no quiere remodelarnos, Dios quiere transformarnos. De adentro hacia afuera. Para ello tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Eso pasó con el profeta Habacuc. Cuando se inicia este libro, el capítulo 1, vemos a un profeta que tiene una imagen de Dios distorsionada. Habacuc cree que Dios nos ha creado y que luego nos ha dejado a nuestra suerte, pues no hace nada por su pueblo. Su pueblo Judá está entregado al pecado y Habacuc cree que Dios no hace nada por ese pueblo rebelde. Ora para que Dios intervenga y Dios no responde. Así que clama, ¿hasta cuándo? Habacuc 1:2, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hasta que llega la respuesta de Dios al profeta que le dice que va a usar a los babilonios para disciplinar, para corregir a la rebelde Judá. He aquí, yo levanto a los caldeos, a los babilonios. Pero la respuesta de Dios no le gusta al profeta. Y se queja delante de Dios. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él?
En otras palabras, Dios, yo entiendo que tu pueblo es rebelde, pero ¿por qué vas a usar a un pueblo más perverso, más rebelde que tu pueblo para corregirlo? Habacuc, que estaba en una torre de vigilancia, debió esperar con paciencia la respuesta de Dios a su queja. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y llegó la respuesta de Dios. Habacuc debía escribirla en tablas para que sea preservada a las generaciones futuras. Y Dios le dijo dos cosas a Habacuc. Uno, Habacuc, en cuanto al justo, por su fe vivirá. Habacuc, todo aquel que ponga su fe en mí va a sobrevivir cuando los babilonios invadan. Dos, en cuanto al malvado, aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, es decir, los babilonios, también serán castigados por el imperio medo-persa. Ahora Habacuc ha comprendido que a Dios no le agrada ni las malas acciones de su pueblo, ni las malas acciones de Babilonia. Ambos serán castigados. Judá iría al exilio en Babilonia y Babilonia sería conquistado por los persas. Habacuc ha comprendido que Dios está en control de todo. Él lo tiene todo planificado. Dios obra siempre de acuerdo a sus propósitos. Así que ahora el profeta tiene una actitud diferente para con Dios. Ya no hay queja. Ahora el profeta se humilla ante la palabra de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Notas, mi hermano? Su vida, la vida del profeta Habacuc está siendo transformada cuando su mente es transformada. Oyó la palabra de Dios. Y esto produjo en su vida temor, reverencia, respeto por Dios. Y lo llevó a orar. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc no pide que los problemas se solucionen. Miren cómo ahora Habacuc está siendo transformado. Habacuc ya no se queja. Habacuc no pide que los problemas se solucionen. No, el profeta no pide que las circunstancias cambien. No, Habacuc pide, Dios, que tus maravillas del pasado se manifiesten incluso ahora, mientras Judá es disciplinado en el exilio. Que ellos te conozcan como yo te estoy conociendo. Eso está pidiendo Habacuc. Habacuc quiere que Dios obre hoy como lo hizo ayer. Pero lo más lindo de su oración es que pide misericordia por su pueblo, Judá. Habacuc 3:3, en la ira acuérdate de la misericordia. Dios, yo sé que tú eres un Dios que se enoja contra el pecado. Pero aún en el castigo acuérdate también que eres un Dios de misericordia cuando las personas se arrepienten. ¿Notan cómo la vida del profeta Habacuc se va transformando? En el capítulo 1 pide, Dios, castiga a tu pueblo. Pero en el capítulo 3 pide, Dios, ten misericordia de tu pueblo. ¿Notan algo? Este Habacuc del capítulo 1 y 2 no es el mismo Habacuc del capítulo 3. Su corazón ha sido transformado. No han cambiado sus circunstancias. Las circunstancias siguen siendo las mismas. Lo que ha cambiado es su corazón. ¿Gracias a qué? Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dios para transformarnos utiliza la palabra de Dios, su palabra.
Pero ahora noten, mi hermano, cómo se evidencia esa transformación del corazón del profeta. En dos áreas. Uno, frente a Dios en primer lugar. Uno, frente a Dios. Habacuc le ha pedido a Dios: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc le pide a Dios que salve a su pueblo hoy en el exilio como lo hizo en el pasado. Así que Dios le va a mostrar al profeta una visión de su naturaleza y de su obra. Dios le dice: aviva a tu pueblo. Pero Dios le muestra al profeta una visión de Él, de Dios mismo. No es que Dios no estaba interesado en su pueblo, sí, pero Dios está interesado más en transformar al profeta. Y el profeta tiene una visión de Dios. Uno, Dios le muestra que es un Dios de gloria. Versículos 3 y 4, lo explicó el pastor Adrián. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Esta es la imagen de cómo Dios se le mostró a Moisés en el monte Sinaí con toda su gloria. Dos, Dios le muestra que siempre obra con poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Su poder fue evidente cuando liberó a su pueblo de Egipto. ¿Quiénes fueron testigos de esa liberación? Dos ciudades, Cusán y Madián. Tres, Dios le muestra a Habacuc que siempre obtiene la victoria. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron plata segura, hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. ¿Qué imagen es esta? De la victoria que obtuvo Dios frente a los egipcios y de la victoria que obtuvo Josué frente a los amorreos cuando el sol y la luna se detuvieron. Eso fue un milagro de Dios. En el libro de Josué no sabemos qué pasó porque la tierra gira alrededor. ¿Qué se detuvo? No sabemos. Pero hubo sol todo ese día y luna también, mientras Josué peleaba contra los amorreos. 4, Dios le muestra que lucha por su pueblo. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Esto podría ser una referencia a Josafat, al rey Josafat de Judá, cuando logró su victoria contra los moabitas y amonitas. Pero noten la actitud de Habacuc. Noten el corazón transformado de Habacuc. Cómo reacciona ante la visión
de ese Dios de gloria, de poder, de victoria y que lucha por su pueblo. Uno, Habacuc muestra respeto por su Señor. Quien conoce más a Dios, más va a respetar a Dios. Oí, mira la reacción de Habacuc, oí toda la visión de Dios y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Al haberse encontrado el profeta con la gloria de Dios, con el poder de Dios, con el hecho de que es un Dios de victoria y que lucha por su pueblo, Habacuc se ve sacudido en lo más profundo de su ser. El versículo 16 describe como que estaba al borde del colapso, temblaba como una hoja, se sacudía desde los pies hasta la cabeza, se quedó sin palabras. Habacuc explica el impacto que sintió al haber experimentado a Dios mismo, no solo su palabra, a Dios mismo. En el pasado Habacuc había cuestionado el carácter de Dios, su obra, su justicia. Dios, tú no haces nada, tu pueblo se rebela y no haces nada. Le pidió a Dios que evidenciara su poder y su control sobre un mundo incierto. Ahora que ha escuchado su palabra, ahora que conoce a Dios a mayor profundidad, apenas Habacuc se puede mantener en pie. Nadie que conoce más de Dios permanece igual que antes. Nadie. Esto es una muestra del respeto que Habacuc había comenzado a tener por Dios. Lo mismo le pasó al profeta Isaías cuando Isaías tuvo la visión de ese Dios 3 veces santo. Mira lo que pasó con Isaías. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mira el respeto del profeta Isaías. Nosotros debiéramos temblar más, al conocer más a Dios, debemos temblar más delante de Él. Cuanto más estudio de la palabra de Dios, más estudio de Dios, mi hermano, más tiemblo, más lloro delante de Dios. Tenemos que respetar a nuestro Dios. Nuestro Dios no es cualquier persona. A veces nosotros nos han dicho, nuestro Dios es Abba Padre, nuestro papito lindo. Pero no, eso no implica que debemos tratarlo sin respeto. Dios merece todo nuestro respeto, porque Dios es el Dios todopoderoso. Debemos respetar a Dios. Y cuando lo conozcas más lo vas a respetar, más lo vas a amar. 2, no solo Habacuc respeta a Dios, Habacuc comienza a descansar en Dios. Dice el versículo 16 en la segunda parte, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Ahora, mira cómo lo dice, lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor. ¿A qué se refiere este versículo 16? Noten cómo Habacuc ha sido transformado por Dios. Las circunstancias no han cambiado. Todo sigue como Dios lo ha establecido. Babilonia viene a invadir Judá. Nota bien. Y va a arrasar con ella. Pero Habacuc dice,
esperaré en silencio el día venidero. Mira la actitud del profeta Habacuc. ¿Por qué esa actitud? Porque Habacuc sabe quién está llevando a cabo sus propósitos y planes, el Dios Todopoderoso. Habacuc conoce el final, Habacuc confía en Dios, Habacuc sabe que la palabra de Dios es segura, todo es para bien. Así que dice, esperaré en silencio el día venidero. No se desespera, no se angustia, descansa en el Señor. Habacuc sabe que Dios es fiel a sus promesas. Habacuc sabe que Dios va a cumplir sus planes y propósitos. Dios tiene todo bajo control. Esa misma actitud debemos tener nosotros. Las circunstancias tal vez no cambien, mi hermano. Seguirá habiendo momentos difíciles, seguirá habiendo extorsiones y robos, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Descansar en Dios. Esperaré en silencio el día venidero. Esperar que Dios cumpla sus planes y propósitos, porque a Dios no se le ha escapado el control de nuestra ciudad, de nuestro país. Se le puede haber escapado, ya te lo he dicho, a la presidenta, a los alcaldes, a la policía, pero no a Dios. ¿Cuál es la clave para saber esperar? Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aquí está la clave. He oído tu palabra y temí. Y mira, esa es la actitud frente a Dios, pero frente a las circunstancias adversas. Mira la actitud del profeta, mira cómo el corazón del profeta ha sido transformado. Mira ahora la actitud del profeta frente a las circunstancias adversas. Frente a Dios, él tiene respeto por Dios. Él descansa en Dios. Ahora, frente a las circunstancias adversas, el profeta dice, aunque la higuera, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué está describiendo el profeta aquí? Nota, mi hermano. Está describiendo el impacto devastador de la inminente invasión babilónica que se anuncia en el capítulo 1. El versículo es claro: cuando Babilonia venga, todo va a ser confiscado. El enemigo se llevaría lo que para Judá es lo más importante en su alimentación: las higueras, las vides, las aceitunas, los labrados, las ovejas y las vacas. Eso es lo que describe el versículo 17, describe, dice un comentarista, los estragos de la guerra, los horrores de la invasión, la devastación de los recursos naturales, la desaparición de todas las necesidades básicas. Comienza con alimentos aparentemente de lujo, como los higos, las uvas y las aceitunas, pero luego cambia bruscamente y muestra que no hay comida en absoluta. Se trata de pobreza extrema. Un comentarista dice que es como si fuera Ruanda, Burundi y Somalia juntos. Tres países más pobres del África. Nota la actitud del profeta. Aunque. Empieza con la palabra aunque. Habacuc está despojado de todo. Y aún así Habacuc canta aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque nos quedemos sin nada para alimentarnos, con todo, ¿qué dice Habacuc? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc se regocija en el Señor, punto 1. ¿Notas, mi hermano, cómo ha sido transformado el profeta? Aún en su actitud, en su corazón, frente a las desgracias, frente a las circunstancias adversas. Es como Job, que acaba de recibir la devastadora noticia de una serie de desastres en su vida. Se llevaron sus bueyes, burros, ovejas, camellos, mataron a todos sus sirvientes y a todos sus hijos, porque la casa en que vivían cayó encima de ellos. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No maldice a Dios. Jehová bendice a Dios. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros? Basta que algunos nos roben un celular nada más. ¡Ah! Pero ¿qué si te dejan sin nada? Absolutamente nada. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Como Habacuc? Yo me alegraré, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Sabes por qué Habacuc respondió como respondió? La clave está justamente en el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en ¿quién? ¿En quién? ¿En quién? Él ha puesto toda su confianza en Dios. Él ha dejado que Dios lo transforme. Él ama a Jehová, vive para Jehová, vive para Dios. Y por eso su actitud, sabe que el Dios creador, redentor, el Dios de pactos es todo suficiente. Él le va a proveer de todo. Él solo tiene que confiar en Él, vivir para Dios. Mira, mi hermano, hacerse cristiano no nos hace inmunes al sufrimiento, a la disciplina de Dios, a nuestros enemigos, a las enfermedades, a los peligros de vivir en este mundo quebrado. Pero si hay algo que no debemos olvidar es que Dios no nos ha abandonado. Dios todavía está en control y sus planes y propósitos se cumplirán en nosotros. En el creyente, Dios está formándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan de Dios para con nuestras vidas. Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo lo que ocurre en nuestra vida contribuye a que nosotros seamos como Jesús. Tú sabes, a mí me robaron un auto. Nos había costado sacrificio.
Y yo me fui a visitar con ese auto a un pastor y no me di cuenta que el pastor vivía en el límite con La Victoria, el distrito de La Victoria. Salgo de su casa y no veo el auto. Una sensación. Y yo miraba para allá porque de repente lo había estacionado allá, pero dije, no, no lo vi. Miré para el otro lado, quizás lo había estacionado allá. Nada. Me lo habían robado. Ahí me acordé que todo ayuda para bien. Amén. Jehová da, Jehová quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo pude entender que esa circunstancia estaba contribuyendo a que yo sea como Jesús, más como Jesús. Me enseñó a confiar en Dios y no confiar en las cosas materiales. Las cosas materiales vienen y van. Hoy tú puedes decir, yo tengo una casa, pero esa casa, un terremoto de 9.8, ya, 11.5. Y esa casa se cae así, y te quedas en el aire. Mira, mi hermano, te pueden quitar todo, pero lo que nunca te van a quitar es a Dios. Amén. Es al Señor. Mira, los extorsionadores nos pueden quitar muchas cosas, pero nunca nos van a quitar a Dios. Aquí no estamos celebrando la presencia del mal, cuidado. Cualquiera que sea la fuente de nuestra dificultad, sea de origen satánico, como el caso de Job, simplemente el resultado de vivir en un mundo caído, en última instancia, todo esto lo utiliza Dios para hacernos como Jesús. Es difícil entender esto, pero es una gran verdad. Nosotros no celebramos al que nos hace daño. Nosotros celebramos al que nos hace un bien, que es nuestro Dios todopoderoso. Y que nos hace como Jesús. Y lo último, mi hermano, y termino. Habacuc confía en el Señor, porque él dice al final, en el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Mira, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Una hermana al salir del tercer servicio me dice, pastor, tenía $60,000 y todo eso desapareció en cuestión de segundos, me robaron todo y no tengo fuerzas. Me lo dijo así, con una sinceridad, no tengo fuerzas. Pero he escuchado el mensaje. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él es mi fuerza. Mi hermano, a veces Dios nos va a quitar $60,000 porque eso se convierte en nuestra fuerza. Y Dios nos quita esa fuerza para que nos apropiemos de la otra fuerza, que es el Señor. Esa es la verdadera fortaleza que necesitamos y que nos va a ayudar en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Amén. Él es nuestra fortaleza. Él es la roca.
Tenemos que vivir para Dios, amar a Dios. Tenemos que hacer de Cristo la razón de nuestra vida, que Cristo nos transforme. Oremos a Dios, oremos a Dios. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.